Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Jesús Peña. Hoy nuestro devocional estará concentrado en Romanos capítulo 6. Veamos del capítulo anterior cómo Pablo finalmente afirma cómo la obra de Dios, cómo la gracia de Dios, obró a pesar del pecado de su pueblo. Y cómo eso se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de Dios. Y ahí es donde se levanta la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y mis obras? ¿Qué significado tienen? ¿Cómo vivo una vida que glorifique al Señor que me salvó? Bueno, estas son algunas de las preguntas que suelen surgir cada vez que se predica la justificación por gracia, por fe. Es allí donde Pablo inicia este capítulo. Leo para el beneficio de todos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros debemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado, una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero a Dios, gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pero gracias a Dios, repito, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ustedes ofrecían
los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso dice la palabra de Dios. Pablo plantea un argumento muy particular y es el siguiente. Cristo ha muerto y ha sido resucitado a una nueva vida, ha sido levantado a una nueva vida. El cristiano ha muerto en Cristo y será resucitado, levantado en Cristo. Y es aquí donde uno ve el centro del argumento de Pablo. Si el cristiano ha vivido esto en Cristo, ha experimentado esto en Cristo, que ha muerto en Cristo, que ha sido crucificado con Cristo, y será levantado en Cristo a una nueva vida, entonces ahora es Cristo quien lo define. Y ya ha sido levantado a esa nueva vida, ya comenzó, ya la está viviendo. Entonces, al identificarse con Cristo, ahora tiene que comenzar a vivir esa nueva realidad. Antes, al estar relacionado con Adán, esa relación lo llevó a pecar. Estaba atado a él, no tenía ninguna otra salida. Pero murió en Cristo. Y ahora Adán y el pecado no lo definen más, sino su Señor, su Cristo, aquel que lo salvó, aquel con quien fue crucificado y en quien ha recibido nueva vida. Vale también aclarar un asunto en este texto. Pablo afirma que el cristiano ya no está bajo la ley. Cuando Pablo habla acerca de ley, lo que él tiene en mente es Torá. Y esto lo menciono porque Pablo sí afirma, y de hecho lo dice en este texto, que el ser humano sí va a estar sometido a una ley. Sí va a estar sometido a una ley. De hecho, recalca que no hay ser humano autónomo. No hay ser humano que diga yo vivo como si yo fuera mi Señor y ya. De hecho, algunas personas van a creer que eso que dice Pablo acá es alienante para el ser humano, que lo hace ser menos humano. ¿Por qué? Hay personas que están convencidas de que el ser humano fue hecho para ser libre. Libre en el sentido de que puede determinar su propio destino, de que puede tomar sus propias decisiones, de que no hay nada que lo deba atar y que en la medida de que haya algo que lo conducione, que lo ate, que determine hacia dónde va a ser menos humano. Y Pablo dice, la opción que tiene el ser humano no es de libertad o esclavitud, sino a quién le va a servir, quién va a ser su Señor. Y Pablo acá afirma, bueno, o eres esclavo del pecado o le sirves al Señor de todo corazón, conforme a la enseñanza con la cual fueron instruidos. Es así de sencillo como lo pone Pablo. Y levanta la pregunta, entonces ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado o a tu Dios? Ahora, cuando estamos en Cristo, cuando ahora es Él quien nos define,
cuando es Él que nos marca la pauta hacia dónde tenemos que ir, debemos reconocer que somos siervos del Señor y su rectitud. Que como dice en Gálatas 6 y 1 Corintios 9, el tiempo, la era de la ley de Moisés pasó y ahora estamos sometidos a la ley de Cristo. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Presentemos nuestras oraciones de confesión, pidiéndole perdón al Señor conforme a lo que Él nos ha revelado en este texto, de nuestro corazón, de cómo reaccionamos a este texto. Identifiquemos aquellas cosas que nos molestan, que nos hacen sentir incluso repulsión. Porque es probable que sea nuestro corazón que aún se quiere inclinar a esos deseos pecaminosos, que está saltando y pataleando ahí, que no se quiera rendir. Orémosle al Señor. Señor, perdónanos. Porque a veces consideramos que nos colocaste en este camino y no nos diste la provisión que necesitábamos para poder andar en ella. Y ha sido todo lo contrario, Señor. Nos has provisto generosa y abundantemente en Cristo con su muerte y su resurrección, para que todo nuestro ser viva conforme a tu rectitud. Y la verdad, Señor, es que debemos reconocer que no ha sido así. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por pensar que no fuiste generoso con nosotros. Por pensar que no cubriste todas nuestras necesidades. Por pensar que nos dejaste caminando solos en esto. Y que nos soltaste la mano cuando tuvimos que comenzar a dar pasos en este mundo y comenzar a enfrentar decisiones, dar pasos, mirar asuntos éticos, qué está bien, qué está mal, cuando realmente, como dice Pablo, sí nos habías instruido conforme a tu palabra. Señor, también perdónanos porque desgraciadamente a veces menospreciamos esta nueva posición, esta nueva identidad que nos colocas. Que ya no nos relacionamos con Adán y esa naturaleza que nos llevaba a pecar, sino que estamos en Cristo, Señor. Que estamos en Cristo. Que aunque aún escuchamos esa voz del pecado del Señor que teníamos antes que nos jala, a continuar con algunas cosas que profanan tu gloria, tú nos colocaste ya en otro terreno,
Nos colocaste ya en otro reino en donde debemos escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, por dejarnos seducir de nuestro antiguo Señor, en lugar de rendirnos de todo corazón a ese Rey que nos salvó y que nos santifica. Señor, perdónanos también por nuestra rebeldía, por dudar de que en ti hallamos libertad. Perdónanos por querer vivir la vida como bien nos parezca y bien nos plazca, conforme a estándares humanos y mundanos, en lugar de vivir vidas gloriosas conforme a tu Evangelio, que repercutan en más y más gloria a tu santo nombre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Bueno, hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor conforme a las riquezas de su perfección que hemos hallado en este texto. Oremos. Señor, estábamos sumidos en un reinado de muerte, de oscuridad, del cual no podíamos escapar, pero tú viniste. A pesar del pecado que abundaba, tu gracia sobreabundó. Y obraste de tal forma, Señor, que nos sacaste de esa oscuridad, de ese camino de muerte y nos colocaste en tu reino, de luz, de vida y de una libertad sin igual en nuestro Señor. Tú, Señor, fuiste capaz, con el sacrificio de tu Hijo, de romper esos lazos que nos condenaban.
de esa relación insufrible con que teníamos con Adán, de esa naturaleza que heredamos que nos llevaba a pecar, pecar y pecar, a acumular más y más maldad, para ahora darnos una nueva naturaleza en Cristo, una nueva vida. ¿Quién lo diría, Señor? Y es una nueva vida, Señor, en la cual podemos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu rectitud. Podemos vivir para honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Qué otro Señor podría hacer algo como esto? De dar su vida por uno de sus hijos, por uno de sus siervos. Ninguno, solo tú, Señor. Por eso te alabamos y hoy podemos orarte, porque nos los colocaste, tú mismo nos colocaste, con precio de sangre, delante de tu trono. Tú mismo nos reconciliaste, tú mismo nos limpiaste, nos purificaste. Tú mismo cambiaste nuestro corazón. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que nos has dado la posibilidad, la oportunidad en Cristo de ya estar viviendo esta vida nueva que nos has prometido. Ya la estamos viviendo, con las limitaciones propias de nuestra existencia, de nuestra humanidad, pero con la abundante y desbordante gracia que proviene de ti. Digno eres de toda gloria y alabanza, Padre Celestial. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Si en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Presentemos nuestras peticiones y súplicas a nuestro Señor. Señor, es indudable que una de las primeras peticiones que nuestro corazón comienza a gritar es: ayúdame, ayúdanos a vivir conforme a esta nueva identidad que nos has dado, conforme a este camino en el que nos has puesto. Ayúdanos a responder adecuadamente a las provisiones de toda la gracia que tú has derramado sobre nosotros. Ayúdanos a vivir como si hubiéramos sido crucificados en serio con Cristo. Ayúdanos a tomarnos en serio, que no nos dejaste muertos allí,
sino que nos levantaste con nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a estas mentes débiles que se le olvida muy pronto todos estos beneficios que hemos recibido por gracia. Que se nos olvide incluso quiénes somos ahora en ti. Ayuda a estos corazones, Señor, que luchan porque se inclinan hacia el pecado, escuchando la voz de su antiguo Señor, y que necesitan que tu mano misericordiosa nos empuje y nos inclina hacia ti. Ayúdanos, Señor, a verte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a recordar tus palabras, tu escritura, aquello en lo que hemos sido instruidos conforme a las riquezas de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir para ti. Queremos vivir como si estuviéramos sometidos a la ley de nuestro Cristo. Y no más, Señor, no más a la ley del pecado. No queremos, Señor, no queremos más esto. Te rogamos que nos santifiques, que nos fortalezcas y nos animes en medio de nuestras luchas. Ayúdanos a perseverar en tu gracia, Señor. Hay días en los que lo vemos imposible. Y te pedimos que en esos días y en todos los segundos que nos permitas vivir, recuérdanos y convenza nuestros corazones de que ahora estamos en Cristo, que nos has provisto con una nueva vida y que nos has dado las provisiones de la gracia necesaria para vivir para tu gloria, conforme a tu rectitud. Y también, Señor, te rogamos que abunda arrepentimiento, que podamos responder diligentemente a la exhortación, que podamos ir en arrepentimiento y fe rápido, y te rogamos, Señor, que acortes estos tiempos en donde toda tu creación, incluso nosotros, gemimos por tanta corrupción, comenzando por la que vemos en nuestros corazones. Ven pronto, Señor, y mientras vienes, ayúdanos a vivir de tal forma que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Amén. Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad. Mis ojos tú abriste a la verdad, que eres mi amigo fiel. El eterno Rey, eres amor sin fin. Cristo, tú eres mi Dios. En tu mano estoy, nunca fallarás. Por siempre viviré en ti. Oh, no me dejarás, no me dejarás. Nunca me dejarás. Oh, no me dejarás, no me dejarás. Nunca me dejarás. Ahora, démosle gracias al Señor.
por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Y a pesar de nosotros. Señor, gracias. Porque fuiste tú quien vino a nosotros. Fueron tus obras las que nos salvaron y no las nuestras. Gracias, Señor. Gracias porque no dejaste que nos sumergiéramos en la desesperanza. No dejaste que fuesen nuestros esfuerzos quienes nos libraran del reinado del pecado. Fuiste tú. Gracias por toda la provisión que nos envías, física y espiritualmente. Gracias por habernos ubicado ahora en Cristo, por habernos hecho hijos tuyos, siervos tuyos, por haber grabado la ley de nuestro Cristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que si no, no habría forma de vivir vidas que exalten a nuestro Cristo. Gracias, Señor, por la comunidad, por esta comunidad que es uno de tus medios de gracia para seguir santificándonos y para seguir enseñándonos y cuidarnos de cómo es que nosotros dejamos de lado esos deseos pecaminosos para vivir conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Gracias por proveernos con tu escritura. Gracias por proveernos con la oración. Esta, Señor, es una provisión más de tu gracia. Es una puerta que tú has abierto para nosotros en Cristo. Gracias porque tú nos tomas de la mano y nos permites caminar junto a ti en este camino de santidad. Gracias porque a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras cargas, tú siempre has venido conforme a tu gracia para hacernos cada vez más como Cristo. Gracias porque sabemos que eres tú quien ha posibilitado que nosotros respondamos en arrepentimiento y fe a tus llamados, Señor. Gracias. Gracias porque esa vida que tenemos fue dada por ti. Gracias porque sabemos que aún en esa muerte, aún en la muerte que podamos afrontar en esta vida, nosotros ya estamos viviendo una vida que es eterna, que fue dada por ti. Gracias por haber escondido nuestras vidas en Cristo para la eternidad. Gracias porque nos has fortalecido, nos has animado, nos has consolado, Señor. Y también porque nos has exhortado y no nos has dejado a nuestra suerte. Gracias por tanta gracia, por tanta compasión, por tanta misericordia. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad.
alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.